Bendiciones a todos. Es una alegría estar con ustedes para que podamos hablar de aquellos que sacan provecho del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Todo el mundo beneficia del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Toda la humanidad, como lo seguimos entendiendo, oyendo en los rincones, en las iglesias. Amados compañeros, el problema con la multiplicidad y la muchedumbre de las iglesias sobre la tierra es la interpretación infinita de la palabra de Dios por muchas bocas de religiosos, muchas bocas de personas que no tienen el derecho de interpretar la palabra divina, mientras que Dios mismo es su propio intérprete. Y cuando Dios dice algo a Moisés, si nosotros no lo entendemos, Dios enviará a un profeta como Moisés para interpretar su palabra. Pero un profeta de iglesia, un apóstol, un maestro, un evangelista, un pastor, no tiene el derecho de interpretar las sagradas escrituras. Toda interpretación de un hombre, si no es un profeta, mensajero mayor, es simplemente palabra diabólica. De tal forma que hoy hay una mala comprensión del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque hay muchas personas religiosas que creen que el sacrificio en la cruz de Golgotha es para todo el mundo. Es para toda la humanidad, pero no es para todo el mundo. Porque en el mundo hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. Mientras que este sacrificio hecho por Jesús mismo en un cuerpo humano era para los hijos de Dios. Así, el sacrificio hecho no ha sido hecho para los ateos, no ha sido hecho para los paganos, no ha sido hecho para los religiosos, sino ha sido hecho para los hijos de Dios. Así uno que tiene que beneficiar, sacar provecho de este sacrificio, debe ser ante todo un hijo de Dios. El hijo de Dios es aquel que cree la palabra de Dios. Pero ¿cómo? Es eso el misterio que las iglesias esconden a los hijos de Dios. Amados compañeros, en realidad el sacrificio en la cruz del Calvario es para los hijos, porque un padre se sacrifica para sus hijos. No puede pagar una multa para liberar a alguien que no es su pariente. Debe pagar la multa para la liberación de su hijo o de su hija. Así es como también Jesús de Nazaret pagó lo todo en la cruz del Calvario para los hijos de Dios. No para que seamos hijos de Dios, no es la finalidad. Pero porque somos hijos, así Él pagó lo todo en la cruz del Calvario. Así la sangre que había sido derramado, esta sangre cubre los pecados de los hijos de Dios. Pero antes de beneficiar de esta sangre derramada, tienes que ser hijo de Dios. Pero ¿cómo uno se convierte en hijo de Dios? Es eso el misterio. Cuando leemos el libro de Juan, está escrito: en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios. De tal manera que nosotros entendemos bien que si no hay palabra, nadie puede ser hijo de Dios. Pero la palabra, ¿de qué se trata? Se trata de la palabra que Dios mismo da a sus profetas. Confía a sus profetas como Samuel 1, verso 1. Ezequiel 1, verso 1. Génesis 1, verso 1. Dios confía sus palabras a sus profetas. Y cuando el profeta está predicando, el profeta establecido según el orden de Melquisedec, cuando está predicando, es Dios que está hablando a través de él. Ustedes están viendo a un hombre
pero en realidad es Dios manifestado. Así la palabra que nosotros tenemos que recibir para ser hijos de Dios, tenemos que aceptar la palabra de los profetas, del profeta, mensajero vivo de tu tiempo. Cuando Él está vivo, porque es la palabra hablada que da vida, es la palabra hablada que da vida a los hijos y les convierte en hijos de Dios. Fuera de este procedimiento, alguien que lee las escrituras es un religioso, no puede ser un hijo de Dios. Alguien no se convierte en hijo de Dios leyendo las sagradas escrituras, como lo vemos con los católicos, los brahmanistas y las demás iglesias denominacionales. Eso no puede ser posible, no es un modelo bíblico. Amados compañeros, el sacrificio de Jesús es para nosotros los hijos. Nosotros que hemos aceptado a los profetas cuando están vivos sobre la tierra. Por eso que en la Biblia, en el libro de Juan 1, verso 6, está escrito que a todos aquellos que lo han recibido a Jesús como Dios, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Así uno es hijo de Dios porque ha recibido a Jesús. Pero ¿cómo? Recibir a Jesús es recibir Jesús cuando estaba sobre la tierra en carne. Unos lo recibieron en carne, como Lucas, como Mateo, como María Magdalena, y así se convirtieron en su tiempo como hijos o hijas de Dios. Pero ya que Jesús no está vivo en carne, pero Él se fue a la diestra de su Padre, está en la posición de Espíritu, así Él sigue enviando profetas según sus promesas, y aquel que acepta al profeta, aquel que acepta a Moisés, es hijo de Dios. Aquel que acepta a Samuel es hijo de Dios. Aquel que acepta a William Branham en su tiempo cuando estaba vivo era hijo de Dios. Aquel que acepta a Okaku Philip como el único profeta de Dios sobre la tierra se convierte automáticamente en hijo de Dios. Así, la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, Él lo puede beneficiar, puede sacar provecho de este sacrificio, de tal forma que aquellos que sacan provecho del sacrificio de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario son los hijos de los profetas. Esos son los hijos de Dios. Aquellas personas son los hijos de Dios. Aparte de este procedimiento, que sea católico, protestante, evangélico, musulmán, eres un religioso, un pagano, y si no te arrepientes en tu situación, irás al infierno, porque así no puedes beneficiar del sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús. Él tiene poder para sus hijos y no para aquellos que siguen las religiones como los fariseos, los helenistas, los herodianos, los esenios. Son simplemente hijos bastardos que irán al infierno. Dios los bendiga. Amén.